el Señor, porque cuando Dios ve la sangre y la sangre derramada a través de Jesús en nosotros, el Señor nos guarda, nos protege y nos da vida. Bendito sea el Señor. Este evento marca la liberación milagrosa del pueblo de Israel, guiado por Dios hacia la tierra prometida. Promesas que Dios le hizo ¿a quién? A Abraham, Isaac, ¿cómo se llaman ellos? Los patriarcas. Amén. Los patriarcas. Vamos, esta es clase ya que nosotros más o menos sabemos. Cuando llegamos al Señor nos enseñan en la escuela dominical, en el discipulado, nos van enseñando para aprender, para conocer y para también dar a conocer a este Dios. Este evento entonces marca la liberación milagrosa del pueblo de Israel, guiado por Dios hacia la tierra prometida. La salida de Egipto no solo fue una liberación física de la esclavitud. Esto me maravilla, dice el pastor, esto me encanta. Sino también el comienzo de una nueva identidad como pueblo de Dios, llamado a la libertad y a la y a la obediencia bajo su pacto. Amén. El pueblo es llamado, es sacado de la esclavitud para vivir en libertad, pero también para vivir bajo la obediencia de este Dios que los rescata. Cuando uno dice, ¿y qué de especial tenía este pueblo? Según Deuteronomio 7 al 9, dice, no por seis vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Bendito Dios. Nosotros no estamos lejos de esto. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. No se podían ellos jactar de nada, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto que hizo con los patriarcas y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Luego de que esto acontece, pasa un tiempo determinado y el Señor pide que Moisés le construya un tabernáculo, bien Camila, un tabernáculo, una tienda. Y el libro de Éxodo 25:8 dice, y harán un santuario para mí. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Y habitaré en medio de ellos. Dios siempre queriendo estar presente en medio del pueblo pecador. Así es el amor de Dios. Bendito es su nombre. Dios decidió que se construyera el tabernáculo para cumplir varios propósitos cruciales en la vida espiritual y comunitaria del pueblo de Israel. ¿Cuál sería la función de este tabernáculo? ¿Para qué serviría esta tienda de campaña que era movible, se levantaba y se tenía que instalar en diferentes lugares según Dios así lo determinara? Amén. ¿Cuál era? Primero, la presencia de Dios entre su pueblo. Lo primero que Dios quería es que su pueblo no estuviese huérfano, que tuviese un Dios, que Él fuese su Dios. Dios deseaba habitar en medio de su pueblo de manera más visible y cercana. No nos olvidemos que quien hablaba con Dios, ¿quién era? Moisés. ¿Cierto? Y él es el que transmitía todo lo que Dios le decía. Pero el Señor quiso algo más. Bendito sea el Señor. Dios siempre toma la iniciativa. El tabernáculo se convirtió en el lugar donde la gloria de Dios residía. Ahí estaba la chequina de Dios.
Dios, la presencia de Dios, la gloria de Dios estaba en el tabernáculo, en esa tienda. Representaba, ¿cómo se representaba esta gloria del Señor? A través de dos cosas. Una era la nube, bien Camila, la nube de día, y el fuego, una columna de fuego. Esa era la representación de que ahí estaba la presencia de Dios acompañando al pueblo. Y esto es muy significativo, porque aquí se representa todo el poder de Dios. Bendito sea su nombre. Dice el Éxodo 40, 34 al 38, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el templo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión. Imagínense cómo sería esa presencia de Dios, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, cuando la nube se movía hacia un lugar, ¿qué dice? Los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas, pero si la nube no se alzaba, no se movía hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. ¿Qué nos enseña esto acerca de la presencia del Señor? Que Dios es un Dios cercano. Dios es un Dios cercano, que no está distante de su pueblo, sino que habita en medio de ellos. Esto subrayaba la importancia de la relación y la comunión continua con Dios. Otra función que cumplía este tabernáculo es que este tabernáculo era el lugar de adoración y también de sacrificio. Bendito sea el Señor. El tabernáculo era el centro de adoración y el lugar donde se hacían sacrificios por los pecados del pueblo. A través de estos sacrificios los israelitas podían ser perdonados y reconciliados con Dios. En Levítico capítulo 1 y hasta el capítulo 7 están todas las instrucciones con respecto a todo el ritual que se tenía que realizar. Esto es muy importante. Este altar se encontraba en el atrio exterior del tabernáculo. Era con lo primero que uno se encontraba. Estaba la puerta que llama la atención porque esta tienda era como la mitad de un estadio. Para que usted tenga la idea del tamaño que era este tabernáculo, como la mitad de un estadio. Y tenía una sola puerta. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy la puerta. Esa era la única puerta que había para entrar ahí. Y lo primero con lo que uno se encontraba era con este atrio que estaba ahí, cuadrado, en donde ahí se ponían los sacrificios. Y esto es muy particular, amados hermanos, porque el que había cometido ofensa, pecado delante de Dios, tenía que venir al sacerdote, tenía que traer un animalito, y este animalito, el mismo que había ofendido a Dios, tenía que colocar las manos sobre la cabeza de este animal que representaba que sus pecados eran traspasados hasta este animal y ahí se degollaba este animal y la sangre era derramada en ese lugar. ¿Amén? ¿Les suena algo? Todo lo que acontece en el tabernáculo muestra a Cristo. Este corderito no tenía culpa. Sin embargo, el pecado de ese hombre, de esa mujer, pasaba automáticamente a ese cordero, como lo hizo nuestro Señor. Bendito Dios.
A través de estos sacrificios los israelitas podían ser perdonados y reconciliados. Este altar se encontraba en el atrio exterior del tabernáculo y era donde se ofrecían los sacrificios de animales, especialmente holocaustos. Y eran sacrificios totalmente consumidos por el fuego en señal de completa dedicación a Dios. Se quemaba todo el sacrificio al interior de este atrio que estaba ahí. Bendito sea el Señor. Habían en este altar de bronce, este altar de los holocaustos, había sacrificio por los pecados, en donde los animales eran sacrificados en este altar como expiación, ¿ya? Quitar, pasar por alto estos pecados, según las instrucciones dadas en la ley de Moisés en el libro de Levítico. Y también era un lugar de consagración. El hecho de que los sacrificios fueran consumidos completamente por el fuego simbolizaba consagración total a Dios y el reconocimiento de su santidad y justicia. El que iba a ofrecer ese holocausto ahí entendía que había cometido una falta grave. Y el que se consumiese todo daba a entender que este hombre sabía que había cometido falta y por ende ahí había un Dios santo que no podía pasar por alto el pecado, que tenía que hacer justicia y la justicia se hacía mediante este corderito. El tabernáculo enseñaba la santidad de Dios y la seriedad del pecado. Para Dios el pecado no es algo como nosotros lo vemos. No es algo pequeño, el pecado es pecado. No tiene tamaños. Yo hierro el blanco, peco delante de este Dios y estoy mal con el Señor. Debo ponerme a cuenta con Dios. Si usted y yo pecamos y no hay una actitud de tristeza, de contrición, algo en nosotros está ocurriendo, amados. Si yo ofendo con debilidad, si yo ofendo, si yo daño, si yo maquino, si yo hago lo que hago sin siquiera tener un ápice de arrepentimiento, no remordimiento, arrepentimiento, algo está ocurriendo en mí. Si yo hablo más de la cuenta de alguien, si yo expongo a alguien, estoy haciendo algo que el corazón de Dios está siendo dañado y ofendido. Bendito sea el Señor. Lo terrible es que hoy, lamentablemente, hemos rebajado y lo hemos dicho desde el púlpito, que la santidad de Dios, usted y yo la hemos rebajado. Porque lo que Dios llama malo, a veces incluso nosotros lo llamamos bueno. Si es un poquito nada más, ¿qué tanto va a hacer? Total, tengo un Dios que me ama. Dios es amor, sin duda alguna, pero también es fuego consumidor. Y no nos olvidemos que este Jesús que vino y nació en un pesebre como un bebé, como estos bebés que vemos aquí, como Martín y como Lucas, que están plácidamente durmiendo, o no durmiendo, no, hinchando, no, jugando, no volverá por segunda vez así. Vendrá como juez y parte. Y eso se nos olvida. Bendito sea el Señor. Entonces el tabernáculo que Dios envió a hacer a Moisés apuntaba todo lo que vendría a ser nuestro Señor Jesucristo. Un modelo de orden y santidad divina. Dios dio instrucciones precisas sobre cómo debía de ser construido el tabernáculo. Nada se hizo al azar. El Señor dio instrucciones categóricas, minuciosas, colores, medidas, trabajos de tablas, de madera, y así, tal cual se hicieron. A nosotros nos mandan a hacer algo, no, es que yo sé que así queda mejor, y metemos la cuchara y queremos hacerla nuestra opinión. ¿Usted ve que Moisés le dijo alguna cosa al Señor? Y ahí no había ninguna máquina, no había ni una overlock.
tuvo que hacerlo tal y cual Dios se lo había ordenado, porque en ese orden, con todos los utensilios, con todas las cosas que se hicieron, algo tipificaba, simbolizaba, mostraba algo que vendría y tenía que hacer así, no se tenía que alterar ningún producto, nada. Bendito sea Dios. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Te va a decir, pero nada que ver con el texto que leyó. Para allá vamos. Para allá vamos. Como debía ser construido el tabernáculo desde los materiales hasta las dimensiones exactas. Esto reflejaba, mire lo que reflejaba: orden, pureza y santidad. Dios no es un Dios desordenado. No es un Dios impuro. Es un Dios ordenado. Usted ve la creación. Todo está en completo orden. Hoy día los niños nuevamente vieron la creación. Y podemos verla una y mil veces y nos vamos a seguir maravillando de este gran diseñador que tenemos. De una gama de colores, de una gama de matices, de todo lo que Dios ha hecho. Hace poco estuvimos en la hermosa ciudad de Chile Chico, donde vive mi Basti. Y es hermoso, amados, ver nevar. O lo que no vimos nevar, pero lo que quedaba de nieve. Con el pastor no estuvimos ahí. La Basti quería puro grabarnos para ver cuándo nos caíamos, porque se resbala uno ahí. Y es maravilloso ver cómo Dios tiene cuidado, tiene una gama de cosas que hace. Llueve, neva, hace frío, caen granizos, hay un sol abrasador, hay un frío, pero todo lo hace Dios y es maravilloso. Dios es bueno. El tabernáculo enseñaba que al acercarse a Dios se requiere reverencia. No podemos acercarnos a Dios como que si viniésemos a ver a cualquier persona. Y eso se nos ha olvidado aún en la casa del Señor. Llegamos y entramos como nada. E incluso a veces salimos de la casa como cualquiera sale a comprar algo. Ni siquiera venimos dedicados desde nuestro hogar. Para la ofrenda empezamos a buscar qué es lo que queda. Todo se hace meticulosamente, con cuidado, para Dios. Bendito sea el Señor. Y no estoy hablando de cosas externas, sino porque cuando nuestro corazón entiende esto, lo interno se exterioriza. Yo me recuerdo cuando recién llegué a los caminos del Señor. Y aunque no estoy de acuerdo en su totalidad con lo que se predica acerca de eso, pero hay una gran verdad. Este lugar, si bien es cierto, no es menos santo que ese lugar, pero hoy ni siquiera los púlpitos se respetan. Nada se respeta hoy día. Y el Señor señalaba desde antes que Él necesitaba de su pueblo santidad, reverencia, obediencia, consagración. No podemos acercarnos a Dios como cual partner. Hola amigo, ¿cómo estáis? No podemos hacerlo de esa manera. Él es Dios y yo soy solo su creación. Bendito sea el Señor. Pero se nos ha olvidado, amados. El tabernáculo enseñaba que acercarse a Dios requería reverencia, pureza. Cada detalle del tabernáculo tenía un significado espiritual, mostrando que Dios era meticuloso y perfecto en santidad. Dios no tiene ni un poquito de pecado. Él es santo y 3 veces santo. Y lo decimos en este lugar, pero se nos olvida. Aún estando en la palabra, amados, en algo tan sencillo como poner en silencio tu celular, como dejar de lado tu celular. Y he visto en esta iglesia a hermanos que están viendo su Facebook, su WhatsApp. Eso es una falta de respeto.
porque hay tiempo para todo. ¿Cuál es la importancia de ver eso ahora? Has venido a otra cosa. Hemos venido a otra cosa. Dios nos ayude. Una sombra, este tabernáculo mostraba una sombra también del plan de redención de Dios. Ya en ese tiempo, Dios quería y sabía cómo iba a redimir a su pueblo. El tabernáculo fue una figura, una sombra de lo que habría de venir. Cada elemento del tabernáculo, desde el arca del pacto hasta el altar de los sacrificios, apuntaba a Jesucristo. El tabernáculo enseñaba sobre el plan de redención de Dios. Era un anticipo de cómo Cristo, el verdadero tabernáculo, Él es el verdadero tabernáculo, vendría para cumplir y superar todo lo que el tabernáculo representaba, ofreciendo un acceso pleno a Dios. Y por último, el tabernáculo, hay muchas cosas más, pero esto es lo medular, representaba una comunidad centrada en Dios. Una comunidad que no está centrada en Dios ha perdido la brújula, porque nuestro centro debe ser Cristo. Amén. Aquí no es el pastor, no es el encargado tanto, no es el jefe tanto. Aquí el soberano, el altísimo, el poderoso es Dios. Amén. Bendito sea nuestro Dios. El tabernáculo estaba en el centro del campamento. Esto es de verdad, amados, es realmente impresionante, porque todas las tiendas estaban alrededor y el tabernáculo estaba en medio, porque Dios quería que el pueblo viviera con Él centrado en su corazón, que fuera el centro de su vida. Enseñaba a los israelitas la importancia de centrar sus vidas alrededor de Dios y que todas sus actividades y decisiones y relaciones debían de ser guiadas por su presencia y su ley. Resumiendo, solamente el tabernáculo, porque ahora viene lo que leímos. Dios ordenó la construcción del tabernáculo para que fuera un lugar donde su presencia pudiera habitar entre su pueblo, para enseñarles sobre su santidad, la seriedad del pecado, la necesidad de redención y la centralidad de Dios en la vida de la comunidad. El tabernáculo era una enseñanza visual y práctica del plan de salvación que culminaría en Cristo. Sin embargo, todo eso maravilloso que Dios había enviado a hacer, todo eso precioso que mostraba algo de lo que venía, solo era sombra y no alcanzaría a tener la efectividad que tendría el verdadero sacrificio, ese cordero que daría su vida completa y absoluta por darnos libertad, redención y vida eterna. Él vendría a ser nuestro gran sumo sacerdote. Y el Verbo se fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este versículo es fundamental en la teología cristiana, ya que describe la encarnación de Jesús. El Dios encarnado, el Verbo, el Logos, la palabra, se encarna. Se refiere a Jesús, la palabra eterna de Dios que se hizo carne, es decir, se humanó. Y aquí hay algo interesante porque esta palabra habitar tiene un sentido que nos va a hacer, valga la redundancia, sentido con lo que acabamos de ver con respecto al tabernáculo. El término habitar en el contexto de este versículo proviene del griego skeno, que literalmente significa poner una tienda. Amén. ¿Hace sentido con el tabernáculo que era una tienda? Amén. Esto es profundamente significativo por varias razones.
tiene relación con el tabernáculo del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el tabernáculo era una tienda de reunión, donde Dios habitaba en medio de su pueblo durante el Éxodo. De manera similar, al usar habitó, el Evangelio de Juan está declarando que Jesús, Dios mismo, vino a vivir entre los humanos, haciendo su morada entre nosotros de una manera directa y tangible. Ya no se veía o ya no se ve de lejos. Dios se hizo cercano en la obra de Jesucristo. Bendito Dios. Cristo es superior y mejor que los sacrificios del tabernáculo. Gloria a Dios. Y los ofrecidos en el templo. No nos olvidemos que está el tabernáculo. 400 años duró todo eso. 400 años ofreciendo animales una y otra vez. Después el templo. Y el templo era la vida para el pueblo judío. Pero hasta ahí quedó. Porque algo tenía que llegar definitivo. El tabernáculo y el templo fueron temporales. Pero Dios es eterno. Cristo es superior. Sacrificio. Cristo es el sacrificio perfecto y único. Decíamos que Jesucristo basta. ¿Cuál es la superioridad que tiene Jesucristo? Los sacrificios ofrecidos en el tabernáculo y en el templo eran continuos y temporales. Eran necesarios repetidamente porque nunca podían eliminar completamente el pecado. Se necesitaba el remedio, el antídoto para el pecado. Sin embargo, había una ineficacia en este tabernáculo. Dice Hebreos 10, 1 al 4, porque la ley de Moisés era solamente una sombra de los bienes que habían de venir y no por su presencia verdadera. Por eso la ley nunca puede hacer perfectos a quienes cada año se acercan a Dios para ofrecer los mismos sacrificios. No nos olvidemos que una vez al año entraba el sumo sacerdote. Una vez. Pero esto era repetitivamente, años. Pero estos sacrificios sirven más bien para hacerles recordar sus pecados cada año. Eso hacía, recordar que en el fondo eran pecadores y que iban a seguir pecando y que no iban a saber cómo salir de la llaga del pecado. Porque la sangre de los toros y de los chivos no puede quitar los pecados. En contraste, este era el tabernáculo. Cristo se ofreció a sí mismo como un sacrificio perfecto, sin pecado y de una vez y para siempre. Hebreos 9, 26 al 28 dice, pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero, que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Bendito sea el Señor. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra al lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Aquí tenemos un tremendo paralelo. La sombra sirvió en su tiempo, pero la realidad es eterna. Así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo ha ofrecido una sola vez y para siempre a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, porque ya lo hizo, sino para traer salvación a todos aquellos que esperan con anhelo su venida. ¿Cuál es el beneficio que tiene que Cristo sea el sacrificio para siempre? Por medio del sacrificio único, Cristo nos ofrece perdón total. Gloria a Dios, total, absoluto, definitivo de nuestros pecados. No necesitamos ofrecer sacrificios.
porque su obra es completa y suficiente. Ni aunque tú y yo hagamos lo que hagamos, amados, haga usted lo que haga, aunque vaya de rodillas, se lacere, se golpee, haga lo que usted quiera. El sacrificio de Cristo es suficiente para que tus pecados, tantos pasados, los presentes y futuros, están cancelados. Bendito sea el Señor. Lo que en ese entonces no pudo ser, en Cristo sí. Tenemos un sumo sacerdote eterno. Los sacerdotes del antiguo pacto eran humanos y pecadores y debían ofrecer sacrificios primeros por sus propios pecados. No había ninguno santo. A diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tiene necesidad de ofrecer, Hebreos 7:27, de ofrecer sacrificios cada día. Ellos lo ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. Además, su sacerdocio era temporal, ya que eventualmente morían. Terminada su estadía en ese lugar. Cristo, en cambio, es nuestro sumo sacerdote eterno, sin pecado y que vive para siempre. Hebreos, que es un libro que habla de todo esto, de la superioridad de Cristo sobre todo lo pasado. Hebreos 7:23 al 25 dice: hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo, porque la muerte les impedía continuar con sus funciones. Obvio. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que viven, a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Ahora Dios tiene un intercesor. Jesucristo es nuestro intercesor, nuestro sumo sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote. Tenemos también, a diferencia de lo pasado, de la sombra que había, tenemos hoy un nuevo pacto en su sangre. El pacto antiguo nos sirvió temporalmente, pero este pacto sirve de manera eterna. Los sacrificios del tabernáculo y del templo eran parte del antiguo pacto, que estaba basado en la ley y los sacrificios repetidos. Cristo estableció un nuevo pacto en su sangre, un pacto superior basado en mejores promesas. El libro de Hebreos nos dice: pero ahora tanto mejor misterio es el suyo, cuanto es un mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, hubiese servido, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Si el primero hubiese servido, no hubiera un segundo. El primer Adán falló, pero el segundo Adán no falló. Beneficios para nosotros a través de este nuevo pacto. Tenemos una relación directa y personal con Dios. No estamos bajo la condena de la ley, sino bajo la gracia. Y somos hechos hijos con la promesa de una vida eterna. Bendito Dios, las promesas que hoy tenemos son mejores. Tenemos una vida eterna en Cristo Jesús. Bendito Dios. Purificación interior y eterna. Los sacrificios del tabernáculo podían purificar externamente, pero no podían cambiar el corazón del adorador. Y aquí, amados, tenemos que hacernos un mea culpa. Porque comúnmente nosotros hablamos de maneras despectivas de aquellos que no conocen a Cristo. Y cuando usted y yo no conocíamos al Señor, hacíamos tantas o más atrocidades, porque nuestro corazón no se había limpiado en la sangre de Cristo. Entonces muchas veces hablamos del mundo de manera despectiva, denigrativa, pero ahí tú y yo también estuvimos. Solo la misericordia de Dios nos alcanzó.
Y hoy solo la misericordia de Dios y su Espíritu Santo es el que nos hace ver lo que es bueno y lo que es malo. No es porque tú y yo seamos mejores, ha sido la gracia de Dios en tu vida. Por eso la luz de Cristo debe ser evidenciada. La verdad de Cristo debe ser enaltecida, levantada, para que todos conozcan a este Dios. Los hombres más pervertidos pueden tener oportunidad en Cristo. Las almas más pervertidas tienen oportunidad si tienen a Cristo en su corazón. El que está más perdido, el hombre que nadie da nada por él, esa mujer que nadie la quiere, puede tener salvación en Cristo con el solo hecho de aceptar este sacrificio glorioso y eterno. Bendito sea el Señor. ¿No te gozas, amado? ¿Quién de nosotros puede decir, yo vine, pastora, sin pecado? Si yo llegué tan jovencito, ¿qué pecado tenía? No, amados, el pecado viene imputado desde el día en que nacimos. Esos dos pequeñitos que están ahí son pecadores y necesitan a Cristo. Bendito Dios. ¿Cuánto más aquellos que no tienen a Jesús? Por eso es imperante que la iglesia predique, que la iglesia lleve el mensaje de Cristo. Los sacrificios del tabernáculo podían purificar solamente externamente. En cambio, purifica el Señor nuestra conciencia y transforma nuestro corazón, haciendo posible una nueva vida santa para el Señor. ¿Usted ha vivido esa nueva vida? Yo por misericordia la he vivido. Lo he contado muchas veces. ¿Quién era y quién por misericordia soy ahora? Solo la gracia del Señor, cuando viene a ti, te hace tener un corazón nuevo. ¿Cuántos anduvimos perdidos, vagabundos, hediondos a pecado, putrefactos? Nos daba a nosotros mismos vergüenza de quienes éramos. Nos escondíamos. Sin embargo, un día llegó este glorioso Señor y cambió nuestra existencia. Y todo cambió. Bendito sea el Señor. Tenemos acceso directo a Dios ahora. Directo. En el antiguo pacto el acceso a Dios estaba limitado. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Hebreos 9:7, con la muerte de Jesús, el velo del templo se rasgó, simbolizando que ahora todos los creyentes tienen acceso a Dios de manera directa. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Tú hoy puedes entrar libremente las veces que tú lo desees, entrar a Dios, al templo de Dios, a los atrios del Señor, a la presencia de Dios. Y no habrá, como le decía a mis hermanas el día lunes, no habrá un teléfono que te diga para marcar o para la oración, marca el número 1. Si necesitas provisión, marca el número 2. Si necesitas contar tus problemas, marca el número 3. Si necesitas consuelo, marca el número 4. Ya serás atendido. Tú vas confiadamente y hablas con tu Dios por medio de la sangre de Jesús. Por ese sacrificio glorioso y bendito tienes acceso a Él las 24 horas del día. Pero nuestra pereza y flojera no nos permite tener esta intimidad con Él. Y se refleja, amados, en esas malas acciones que muchas veces tenemos en nuestro diario vivir, conociendo un Dios tan grande. Conociendo un Dios tan bueno, benevolente y bondadoso, todavía no entendemos que es un Dios santo y que a pesar de tus limitaciones, de tus pecados, Dios anhela estar contigo porque Jesús ya pagó el precio. No te mira a ti ni a mí, mira a Jesús, el intermediario.
A Él lo ve y a través de Él Dios recibe lo que tú y yo queremos decirle, contarle, establecer, determinar, pedir, ofrecer, agradecer. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos confianza para acercarnos a Dios en oración y adoración. Si no te acercas a Dios, es porque todavía no conoces cómo Él es. Cuando los niños son pequeños y cometen errores o hacen alguna maldad, se esconden de sus padres. Pero finalmente, cuando nos damos cuenta, sabemos que han cometido alguna falta, nosotros queremos que ellos nos la cuenten. Y les decimos, no con la chala aquí, no te voy a pegar, no te voy a pegar, no. Sino que les decimos, dímelo, necesito saberlo para poder comprenderte. A Dios no se le teme como se le teme a un ser humano. A Dios se le teme en reverencia. Y podemos ir a Él, amados, las veces que sea necesaria. Aunque tú te equivoques, Él está presto a oírte y a escucharte. Si hay un corazón arrepentido, la palabra nos enseña que Él no lo desprecia. Si hay un corazón que realmente está abatido por su pecado y no viene arrogante delante de Dios, sino con un corazón completamente sencillo, ese corazón es bien recibido por Dios. Gracias, Señor, por eso. No tenemos que pagar ninguna penitencia. No tenemos que hacer absolutamente nada. Solo entrar confiadamente al trono de la gracia. Santo es su nombre. ¿Cuántos no se han sentido perdonados por Dios? ¿Cuántas veces no hemos sentido el alivio de la culpa? Porque la culpa es algo que mata. La culpa es algo angustiante cuando tú tienes culpa y no has confesado tu pecado. Eso trae agobio, trae cansancio, peso. Pero cuando tú te sueltas en Cristo, Cristo trae alivio. Bendito es el nombre del Señor. Qué lindo es poder ir a alguien donde no te va a enjuiciar, porque ya lo pagó, sino que lo que espera Dios es que verdaderamente nos arrepentamos y no volvamos a caer. Bendito sea el Señor. Tenemos entonces perdón total, definitivo. No hay necesidad de más sacrificios. Cristo intercede por nosotros de manera constante. A través del pacto tenemos una relación personal y eterna con Dios. Dios nos transforma, purifica nuestro corazón y podemos acercarnos de una manera confiada. Y además de esto, algo maravilloso que sella todo esto que he hablado, que hoy tenemos el Espíritu Santo. Tenemos ese Paracleto, que en ese tiempo era solo para algunos. Pero hoy tú tienes el Espíritu de Dios en tu vida y ese es el que te guía, ese es el consolador. Por eso Jesús dijo, es necesario que me vaya, pero vendrá otro igual que yo. Bendito sea el Señor. Este Dios se encargó de proveernos todo lo necesario, lo que no se pudo en el tiempo antiguo, en el pasado, en el tabernáculo. Dios lo proveyó a través de Cristo. En Cristo, amado, tú y yo estamos absolutamente completos, abastecidos de todo. Dios nos dio absolutamente todo para peregrinar en esta vida hasta el día que Él nos llame. Él es nuestro pontífice. Y esa palabra usted la va a sentir, no, pero si el Papa, el pontífice. No. ¿Sabe lo que significa esto? Que Él es nuestro puente. Él es el que nos conecta hoy con Dios.
Él es el que nos acerca a Dios. Por eso es necesario que la humanidad conozca a Cristo, porque el que no conoce al Cristo, el que no ha visto a Cristo, no puede ver al Padre, no puede tener al Padre. Hoy tenemos lo mejor. Eso era bueno, pero lo que tenemos hoy es lo mejor. Tenemos a Jesucristo, tenemos al mismo Dios bajando desde su gloria para vivir en medio de esta humanidad y más encima que viva en tu corazón. Tú te puedes levantar con Cristo, acostarte con Cristo, caminar con Cristo, vivir, respirar Cristo. Cristo debe expelerse en ti en todas las formas de tu vida. Debe ser cristocéntrico en toda tu manera de vivir, porque Él vino a habitar en un corazón que no merecía ser habitado por Él. Sin embargo, Él se acercó a esta humanidad. Los sacrificios no pudieron hacer lo que este Jesús vino a hacer. Y bien dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el gran regalo que tiene la humanidad. No estamos solos. Cristo nos ha abastecido de todo lo necesario. Iglesia amada, hoy tenemos lo mejor. Tú y yo tenemos lo mejor. Jesús, el gran sumo sacerdote, a Jesús el gran intermediario, a Jesús el Salvador, a Jesús el Consolador a través del Espíritu Santo. La iglesia está capacitada para vivir y enfrentar todos los ataques que el enemigo hoy está haciendo. La iglesia está capacitada, tiene escudo, porque la iglesia es de Dios, es indestructible, nadie la puede derribar y tú y yo somos iglesia. Si tienes miedo por los acontecimientos finales que estamos viendo, gózate, amada iglesia, porque son los últimos tiempos, porque ya veremos nuestra redención. Mientras más cosas acontecen, nuestra redención está más cerca de lo que estuvo en el pasado cuando Dios te llamó. Así que gózate, iglesia, gózate en el Señor y di como dice Apocalipsis: ven, Señor, ven. Bendito es su nombre para siempre. Ponte en pie, amada iglesia. Hermano Sebastián, llévanos en oración por esta palabra. Gracias, gracias, gracias por el sacrificio de Jesús. Gracias por la obra redentora de Jesús, porque no se compara nada de lo que tuvimos ayer. Cristo es su